aprender esta mañana. ¿Cuántos están preparados para recibir una bendición de la palabra de Dios esta mañana? Ayer estamos aquí en la iglesia, los que ayudaron para limpiar la iglesia, y doy gracias al Señor por los que vinieron, sacaron tiempo para limpiar y para ayudar en la iglesia. Los caballeros estábamos abajo arreglando y ayudando con la cocina, y los que bajan van a ver una diferencia grande en la cocina, pero todavía le falta pintar los gabinetes y hacer unos otros trabajos para después ojalá hacer el desayuno de Semana Santa por la mañana en la cocina. Pero doy gracias, Señor, por los que vinieron. Había como 10 o 11 mayormente caballeros. Había una dama que vino a ayudar, y doy gracias, Señor, por ella, que sacó tiempo para ayudar. Pero en limpiando el templo, durante la semana preparando los trabajos para limpiar, estaba pensando sobre el templo de nosotros, porque la Biblia dice que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Y como cristianos, como dije, nuestro cuerpo es el templo. Ahora, ese no es el versículo que vamos a usar esta mañana, pero vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Solamente quiero mencionar en introducción a este mensaje, este versículo, sobre el templo de nosotros. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios, y pues llegamos a nuestro texto en Mateo, pero 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Pablo dice, tiene que entender esto, que nuestro cuerpo es un lugar donde el Espíritu Santo vive. Ahora tenemos que entender también que Pablo estaba hablando a los cristianos. Y si tú no eres un cristiano esta mañana, nunca has recibido a Jesucristo como Salvador, tu cuerpo pertenece a Satanás y no a Dios. Sabemos eso. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Pablo en Romanos. Después Pablo dice que el Espíritu Santo lo recibimos de Dios. Dios es que le da a nosotros el Espíritu Santo, y Él vive en vosotros. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está en nosotros para decirnos a nosotros cuando estamos siendo pecados, cuando estamos pecando. Y cuando Jesús resucitó para el cielo, Él mandó en su lugar el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Él le ayuda a entender la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todo en la verdad. Él le guía a nuestra vida. Él le da nuestros dones espirituales. Él le consuela. Y Él va a estar con nosotros hasta que Dios venga otra vez. Yo doy gracias, Señor, por ese regalo que Dios le dio a nosotros como cristianos, que se llama el Espíritu Santo. Y esta mañana quiero predicar un mensaje que es una pregunta. Y la pregunta es: ¿tu templo está limpio? ¿Tu templo está limpio? Nosotros estamos limpiando el templo aquí físicamente, pero quiero a nosotros pensar sobre nuestro templo, nuestro cuerpo, y pensar: el templo que está en mí, mi cuerpo, está limpio. Quiero que nosotros examinamos nuestro templo y a ver si nuestro templo también necesita una limpieza.
Quiero examinar nuestra vida a ver si necesita un poco de pintura en nuestro templo. O a poner nuevos tornillos en nuestro templo. O a poner una pared o a sacar una pared en nuestro templo. ¿Qué necesita nuestro templo para ser limpio? Vamos a nuestro texto en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 12, versículo 14. Una porción donde Alex estaba leyendo esta mañana. Y los que pueden conmigo, vamos a estar de pie y vamos a leer estos 3 versículos. Mateo capítulo 21, versículo 12, 13 y 14. Después oramos, después seguimos en nuestra predicación. Mateo 21, versículo 12 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes esta mañana con mis palabras para explicar, para predicar tu palabra. Señor, este mensaje sobre nuestro templo, limpiando nuestro templo, que nosotros podemos examinar nuestra vida, a ver si nosotros como cristianos necesitamos una limpieza en nuestro templo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Vamos a ver un poco el contexto de este pasaje. Vemos que en capítulo 21 es cuando Jesús entra en Jerusalén como el rey. Y cuando Jesús y los discípulos llegaron cerca a Jerusalén, antes de entrar en Jerusalén, ahí en el monte de Olivos, Él mandó a 2 discípulos a entrar a Jerusalén y a buscar una asna y un pollino. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, todos decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora que entró a Jerusalén, Jesucristo entra en el templo. Y en versículo 12 nuestro texto dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó, tiró las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y durante que estaba tirando todo, versículo 13 dice que estaba diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y la Biblia dice que cuando el templo estaba limpio, ya que Jesús sacó a toda persona que estaba vendiendo, Jesús sanó los ciegos y los cojos. Hizo el propósito de templo, de oración. Pero imagínate cómo se sentía Jesús cuando Él entró en el templo y vio algo que no le gustó a Él. ¿Cuántos de nosotros a veces entramos en nuestra casa cuando sus jóvenes o sus niños eran más de edad? Y tú entraste en su casa y abriste las puertas y dentro de su casa tú viste algo que no te gustaba. Los niños estaban comiendo y tirando comida por toda la casa estaba sucia y tú le dijiste a todo: fuera de la casa. A los amigos de los jóvenes se tiraron para afuera
Así se sentía, me imagino, Jesús cuando entró en el templo y vio algo que no le gustaba a él. Tú sabes que Dios, y quiero que escuchen esto, Dios a veces mira a nosotros, a nuestra vida, y no está contento en lo que ve. Dios mira a nosotros como Jesucristo entró en el templo y no le gustó. Jesús mira a nosotros como nuestro cuerpo que es templo y a veces Él mira y no le gusta lo que está viendo. Y Jesús dice, ¿por qué tú estás dejando esa música que no me agrada a mí en mi templo? ¿Por qué tú estás viendo esa película que no me agrada a mí en mi templo? ¿Por qué tú estás dejando esos amigos que no son buenos destruir mi templo, que es nuestro cuerpo? ¿Por qué tú te pones ropa apretada y ropa para escoger atención de otros? Y Dios dice, yo no quiero esa ropa en mi templo. Hay cristianos que van a lugares y participan en cosas que no agrada a Dios. Y Dios le dice, no lleve mi templo a esos lugares. Nuestro cuerpo. A veces cristianos se pasan en la computadora viendo videos que no agrada a Dios. Y Dios dice, no deje esa porquería entrar en mi templo. Hay cristianos que todavía fuman y beben bebidas que no agrada a Dios, bebidas alcohólicas. Y Dios dice, no ponga eso en mi templo. Iglesia, Dios le está diciendo a nosotros, cristianos, esta mañana, es tiempo que nosotros limpiamos nuestro templo. Cristiano, es tiempo hoy para que nosotros empezamos a limpiar nuestro templo. Yo quiero que tú te preguntes esta mañana esta pregunta. Mi templo está limpio. Mi templo está limpio. En preparación para este mensaje, el Señor me enseñó a mí una área en mi templo que yo tenía que limpiar. Y yo busqué el Windex y empecé a limpiar mi templo. Pero tú sabes, el mejor detergente para nosotros usar para limpiar nuestro templo es la palabra de Dios. Ese es el mejor detergente que nosotros podemos usar para limpiar nuestro templo. La verdad es que nosotros debemos estar limpiando nuestro templo todos los días. Cada día, cada cristiano debe estar limpiando su templo. Pero a veces pensamos, yo no voy a limpiar hoy porque limpié ayer mi templo. Si yo pregunto cuántas damas o caballeros limpian su casa cada día, muchos van a decir, sí, yo limpio mi casa cada día. Algunos probablemente dicen cada semana, algunos cada mes. Y si va para el cuarto de Isaías, cada año, ¿verdad? Pero a veces dicen, yo no voy a limpiar hoy porque limpié ayer. Y cuando te olvides a limpiar tu templo, Satanás entra en tu templo y empieza a mover muebles, empieza a escoger las crayolas y escribir en las paredes de tu cuerpo. Empieza a destruir tu vida cuando nosotros no limpiamos nuestro templo. Y pasa una semana sin limpiar y tu templo está destruido. Iglesia, ¿tú sabes cuándo nosotros limpiamos nuestro templo? Cuando tenemos nuestros devocionales. Por la mañana o por la noche, ese tiempo que nosotros pasamos leyendo y orando. Es ese tiempo que nosotros estamos limpiando nuestro templo.
Estamos confesando nuestros pecados. Dios le está enseñando algo en su palabra y estamos limpiando nuestro templo. Y debemos de estar haciendo eso cada día. No es suficiente a limpiar nuestro templo una vez a la semana. No es suficiente a limpiar nuestro templo una vez al mes. Tenemos que limpiarlo todos los días. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor cada día para limpiar nuestro templo. Yo estoy seguro que esta mañana hay personas que limpian su templo solamente una vez al mes. Estoy seguro que hay personas que su templo está limpio porque lo limpia todos los días. ¿Tu templo está limpio esta mañana? ¿Tiene un templo limpio? Tú dices, pastor, tú estás correcto. Yo soy uno de ellos que no tengo mi templo limpio. Y esta mañana, durante la invitación, te voy a dar una oportunidad de venir y limpiar tu templo antes que se vayan para su hogar. Que cuando se vayan de este templo, la iglesia, este templo que estamos ahora, cuando se vayan, se van a ir con su templo, su cuerpo limpio delante del Señor. Después va a ser tu trabajo para mantener tu templo limpio durante la semana. No limpie su templo esta mañana, confiesa sus pecados, después se vayan a su casa y durante la semana no empiezan a limpiar su templo. No leen su Biblia y no oran al Señor. Pasando tiempo con el Señor en su cuarto de guerra, confesando, limpiando tu templo. Y en nuestro texto vemos que esa no fue la primera vez que Jesús, limpió su templo. Cuando leemos en Mateo, no fue la primera vez que Jesús tenía que limpiar el templo. Sabemos que Jesús limpió el templo 2 veces. Te lo voy a enseñar esta mañana. Primero lo limpió en Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos allá un momento para que vean la primera vez que Jesús entró en el templo y lo limpió. El libro de Juan capítulo 2, empezando al versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13 hasta versículo 17. Dice versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de las campistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el cielo de tu casa me consume. Sí, gracias. El celo de tu casa me consuma. Ahora tú dices, wow, esa historia parece lo mismo de Mateo capítulo 21. ¿Sería la misma historia? Pero te voy a enseñar esta mañana que es 2 diferentes tiempos. Primeramente en Juan era durante la Pascua, casi 3 años antes de la segunda vez que limpió el templo, Mateo capítulo 21. Yo creo que fue 2 diferentes tiempos, porque en Juan capítulo 2 fue después de su primer milagro cuando cambió el agua a vino. Sabemos que en el principio de su ministerio, cuando hizo el milagro, después dice que Jesús entró en Jerusalén. En Mateo capítulo 21 fue después
que Él entró en Jerusalén casi una semana antes de su crucifixión. Ahí vemos que fue dos diferentes tiempos. Ahora Marcos y Lucas también comparten esa misma historia, pero ellos se refieren al tiempo cuando Jesús entró a Jerusalén para ser crucificado. Juan es el único que menciona cuando entró en Jerusalén en su principio de ministerio. Jesús lo limpió por las mismas razones en el principio, en el final de su ministerio, porque estaban en el templo vendiendo cuando era para oración y enseñanza. Pero en Juan fue el principio de su ministerio y Mateo, Marco y Lucas fue en el final de su ministerio durante la Semana Santa. Ahora, otra evidencia que sabemos que son dos diferentes tiempos fueron que la primera vez en Juan, la Biblia dice que los oficiales del templo se enfrentaron a Jesús inmediatamente. Lo dice en Juan capítulo 2, versículo 18. Y la segunda vez, en los principales, los sacerdotes, los escribas, le enfrentaron el día siguiente. Lo dice en Mateo 21, versículos 17 a 23. Vemos que son dos diferentes tiempos. En la primera vez, en Juan capítulo 2, Jesús hizo un látigo de cuerdas para sacar a los vendedores. Pero en la segunda vez, en Mateo 21, no se hace una mención sobre un látigo de cuerdas para sacarle a ellos. No lo menciona en Mateo capítulo 21. Pero lo importante y lo que yo quiero que sepan es que Dios tenía que limpiar el templo. En ambos casos vemos la ira de Dios por su mal uso del templo. Ahora, no era que era algo grave para vender en el templo. El problema fue que no era el lugar adecuado o no era el buen uso del templo. El enfoque de ellos fue más a vender de oración, enseñanza y adoración a Dios. Y por eso nosotros preguntamos esta mañana sobre nuestro templo. ¿Estamos usando nuestro templo bien? ¿Estamos usando nuestro templo para glorificar a Dios? ¿Estamos usando nuestro templo para cosas que no agrada a Dios? Y son preguntas que tenemos que preguntar. ¿Nuestro templo necesita una limpieza? ¿Tu templo necesita una limpieza esta mañana? Como Dios limpió el templo cuando fue en Jerusalén. Es posible que esta mañana tú no sabías que tu cuerpo es un templo de Dios. Si tú tienes un templo, al igual que con el templo de Jerusalén, tienes que usarlo, utilizarlo para el servicio y alabanza de Dios. Y si no es, entonces nosotros necesitamos una limpieza. Esta mañana queremos ver, número 1, que tu cuerpo es un templo. Queremos ver, número 1, tu cuerpo es un templo. Un templo para que Dios vive en él. Tu cuerpo físico es un templo para el Espíritu Santo. Ya leemos este versículo, pero lo voy a leer otra vez en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. El cuerpo, nuestro cuerpo, el templo, no pertenece a nosotros. Cuando yo digo que Él mora en nosotros, se refiere a una relación especial entre tú y el Espíritu. El Espíritu Santo sabemos que le da fuerza a nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu. Ahora, lo que Dios dice de nuestro cuerpo físico, lo dice de la iglesia. Lo que Dios dice de la iglesia como el templo, es lo mismo que el templo de nosotros en nuestro cuerpo. Primera Corintios, vamos allá un momento, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice Pablo en estos versículos. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Permiso, parece que tengo un frog. ¿Cómo se llama un frog? Sapo en mi garganta. Eso, una cucaracha, no sé cuál. Nosotros que deshonramos el templo de Dios, deshonra a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos destruir el templo? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos destruir el templo? Este templo que nosotros tenemos, este cuerpo, no es de nosotros. Cuando un cristiano se pone un tatuaje en su cuerpo, es como escogiendo pintura y pintando afuera de la iglesia. Tu cuerpo es el templo de Dios, como la iglesia es el templo de Dios. Cuando tú fumas o bebes, estás destruyendo el templo de Dios. Nuestros cuerpos, nuestro templo es de Dios. Dios te dio obviamente el cuerpo para glorificar a Él. Y tú tienes que preguntar, ¿estoy glorificando a Dios en mi templo? Tenemos que entender que Dios no está en este edificio que nosotros llamamos iglesia. Dios está en ti, la iglesia es nosotros, el Espíritu Santo está contigo todos los días. A veces lo que nosotros no permitimos en este templo, lo permitimos en el templo nosotros. A veces decimos, no podemos hacer eso en el templo, pero cuando viene el templo nosotros, nuestro cuerpo, no tenemos problemas. Obviamente yo nunca voy a enseñar una película en esta iglesia que es rated R. ¿Cómo se dice rated R? R, ¿verdad? Ustedes saben la película que estoy hablando. Obviamente yo nunca lo voy a enseñar en la iglesia. Cada persona ni en su mente se va a pensar que el pastor va a enseñar una película así que no agrada a Dios. Pero muchos cristianos se sientan a frente de televisión y no tienen problema viendo una película así en su templo. Yo nunca voy a traer un grupo de salseros para cantar en nuestra iglesia. Nunca va a pasar. Pero cristianos no tienen problemas oyendo salsa en su casa, su templo. Cristiano dice, yo no me atrevo a hablar así en la iglesia. Yo no me atrevo a decir palabras que no agradan a Dios en la iglesia. Pero en su casa no tiene problema hablando malo a su esposa o su familia o en la escuela. Cristianos dice, yo nunca me voy a olvidar mi Biblia para la iglesia. Todos en la iglesia nunca se olvidan a traer su Biblia a la iglesia. Saben que tiene que hacerlo. Pero cristianos no tienen problema
olvidándose de leerla en su casa. Lo traen a la iglesia, pero cuando llegan a su hogar no hay problema para no leer su Biblia. Cristianos dicen, yo no me atrevo a ponerme esa ropa en la iglesia. Pero cuando llegan a casa se visten como el mundo durante la semana. Muchos se comportan diferente en el templo, en la iglesia, pero no se dan cuenta que tu templo o tu cuerpo también es un templo. Y Cristo vive en nosotros. Si no permitimos hacer diferentes cosas en la iglesia, no debemos permitirnos también hacerlo en nuestro cuerpo, porque Jesucristo vive en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice que el templo de Dios debe ser santo. También esta mañana debemos entender que el templo es para el servicio de Dios. El templo de Jerusalén era para un lugar de oración, porque lo dice en la Biblia, Mateo 21:13. Cuando Jesús estaba entrando en el templo, Él le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, debe ser para servirle a Dios. Nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra mente debe ser renovado pensando en las cosas de arriba. Romanos capítulo 12, próximo versículo, en versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También esta mañana queremos ver que nuestro templo puede ser abusado. Nuestro templo, nuestro cuerpo puede ser abusado. Vemos en el templo de Jerusalén cómo fue abusado. Un lugar de oración fue usado para vender. Y Dios tenía que limpiarlo 2 veces. Y lo mismo pasa en nuestro templo. A veces somos culpables en poniendo nuestras mentes y deseos en las cosas de esta tierra. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, está hablando Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando tenemos nuestros deseos, cuando tenemos nuestra mente en la tierra, no podemos agradar a Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5 a versículo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 a versículo 8. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los que designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Y cuando servimos en la tierra, ofrecemos nuestro cuerpo a algo que no es dueño de nuestro cuerpo. Dueños como el pecado, a los placeres de este mundo. Y esas cosas nos llevan lejos de sirviendo a Dios. Y sirviendo a Dios con nuestros cuerpos. Iglesia, ¿qué es la condición de nuestro templo? ¿Qué es la condición de nuestro templo esta mañana? Es posible que tu cuerpo todavía no es de Dios. Todavía no has recibido a Jesucristo como Salvador. Y hoy es un buen día para entregar su vida, para que Dios entre en ti, el Espíritu Santo vive en ti, y que nuestro cuerpo pueda ser el templo de Dios. Es posible que hoy tú solamente necesitas una limpieza pequeña. Es posible que hoy tú dices, sí, tengo que limpiar mi templo. Restauración o dedicar a Dios otra vez tu vida. Pero todos nosotros, cristianos, necesitamos limpiar nuestro templo todos los días. Ahora bien rápido, número 2. ¿Qué necesitamos para limpiar nuestro templo? ¿Qué nosotros como cristianos necesitamos para limpiar nuestro templo? Necesitamos, número 1, la presencia de Dios. Jesús es el experto en limpiando un templo. Cuando es tiempo para limpiar tu templo, llamen a Dios. Él lo va a limpiar mejor que nadie. Dios sabe que la limpieza tiene que empezar por dentro, después por fuera. Y muchos cristianos están limpiando su templo solamente por fuera. Imagínate si nosotros en la iglesia solamente limpiamos alrededor de la iglesia. Pasamos tiempo limpiando las paredes de afuera, las ventanas. Y dentro de la iglesia nunca limpiamos. ¿Cómo se va a ver el templo? Y muchos cristianos están haciendo lo mismo. Están limpiando por afuera para lo que otros puedan ver en nosotros, pero realmente por dentro, nuestro corazón, nuestra mente necesita una limpieza. No es suficiente para solamente limpiar por de afuera. Tenemos que limpiar por dentro también. Déjame darte un ejemplo de una persona que solamente limpia por afuera. Una persona que tiene su tiempo con Dios solamente para que otros lo vean o para decir que lo hice. Pero hay personas que dicen, sí, yo tuve mi tiempo con el Señor, tuve mis devocionales, pasé tiempo con el Señor, pero solamente leíste un versículo para decir que leí un versículo. Eso es limpiando el templo por afuera. Pero no están pidiendo que Dios le enseñe de la Escritura para que Dios le enseñe algo para cambiar en su vida. Y cuando Dios empieza a cambiar nuestra vida por dentro, cuando nosotros leemos y pedimos a Dios, Dios, esta mañana enséñame algo de tu palabra, y Dios le enseña algo que tenemos que confesar, algo que tenemos que limpiar por dentro, ahí es cuando estamos limpiando afuera y también por dentro. Mira lo que Jesús dice a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 25.
Vamos allá un momento. Mateo capítulo 23, versículo 25. Quiero que ustedes vean con sus ojos lo que Jesús le dijo a los fariseos sobre esto. Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué? ¿Estáis llenos? Estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea, ¿qué? Limpio. Tenemos que limpiar no solamente afuera de nuestro templo, pero tenemos que limpiar también por dentro nuestro corazón. Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos purificados. La sangre de Dios es el poder para limpiar nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que tenemos la presencia de Dios en nosotros? Lo podemos saber por fe. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No solamente por la fe, pero también por obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Para que Dios limpie nuestro templo, necesitamos arrepentimiento y oración. Hechos capítulo 8, versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios. Algunos tenemos que invitar a Dios a nuestro templo. Tenemos que pedirle perdón a Dios por dejando otras cosas que no agrada a Dios entrar en nuestro templo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Iglesia, es importante que nosotros entendamos que no solamente necesitamos la presencia de Dios, y número dos, necesitamos el poder de Dios cuando hablamos sobre limpiando nuestro templo. Necesitamos el poder de Dios. Jesús enseñó su poder cuando Él volcó las mesas y sacó a todos que estaban vendiendo en el templo. Y Dios les ofrece a nosotros poder para nuestro templo también. Sin Él nosotros no podemos hacer nada, pero con Dios podemos hacer todo. Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. En conclusión, esta mañana, iglesia, ¿qué es la condición de tu templo? ¿Qué es la condición de tu templo? Es un lugar donde Dios, Jesús y el Espíritu Santo puede vivir. Si tu templo necesita una limpieza, pues mira donde Dios, Jesucristo. Solamente Él puede dar una limpieza que nosotros necesitamos. Solo Dios puede limpiar nuestro templo. Solo Dios puede con su sangre limpiar dentro de nosotros. Y Él también provee poder para vivir una vida cristiana todos los días.
Recuerda que cuando Dios te limpie el templo, tú tienes que poner algo en su lugar. Lo que Él saca de tu cuerpo, ponle algo bueno en su lugar. Para que lo que Él sacó no regrese otra vez en su templo. Vamos a tener un tiempo esta mañana de limpieza. Vamos a examinar nuestra vida esta mañana, cristianos. Y vamos a preguntar, ¿mi templo está limpio delante del Señor? Es posible que esta mañana tú dices, pastor, yo tengo que limpiar mi templo esta mañana. Hay cosas en mi vida que no agrada a Dios. Yo estoy permitiendo cosas en mi vida que no agrada a Dios. Y yo necesito una limpieza esta mañana. Yo necesito que Dios entre en mi vida, entre en mi templo y empiece a limpiar. Que yo tengo que confesar mis pecados delante de Dios. Que yo tengo que decirle a Dios, Dios, ayúdame en estas situaciones en mi vida. Cristiano, tú necesitas una limpieza de tu templo. Esta mañana es tiempo que nosotros como cristianos venimos delante de Dios y le pedimos a Dios, Dios, necesito que tú me limpies mi templo. Pero no solamente limpiarlo por afuera, pero por dentro, que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, para limpiar nuestro templo. Si Señor te enseñó algo esta mañana sobre tu templo, algo que tú tienes que confesar a Dios, algo que tú tienes que entregarle a Dios, algo que tú has permitido entrar en tu templo, esta mañana no se vayan sin ustedes venir delante del Señor y pedirle a Dios, Dios, quiero que tú me limpies mi templo. Para que cuando nosotros salimos de este servicio esta mañana, nosotros, cada cristiano, salgan con su templo limpio. Pero es importante que durante la semana nosotros mantenemos nuestro templo limpio, pasando tiempo con el Señor, leyendo y orando. Vamos a estar de pie esta mañana en oración. Señor, te pido y te damos gracias por recordándonos que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Señor, yo te doy gracias porque tú has mandado el Espíritu Santo en su lugar para vivir en nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos y ayudarnos cuando estamos en pecado, para ayudarnos a entender las Escrituras. Pero Señor, yo estoy seguro que hay cristianos esta mañana que necesitan una limpieza de su templo. Señor, ha permitido a cosas que agradan a ti entrar en su templo. Y Señor, como vemos que cuando entraste en el templo y tuviste que no te gustaba lo que estaba pasando en el templo, estaban vendiendo, la Biblia dice, volcó las mesas. Y Señor, es tiempo que tú entres en nuestro templo y empieces a volcar nuestras mesas. Pecados en nuestra vida. Cosas en nuestra vida que no te agrada a ti. Películas que estamos viendo. Música que está entrando en nuestro cuerpo que no agrada a ti. Yendo a lugares que no agrada a ti. Llevando nuestro templo a lugares que no te agradan. Señor, esta mañana te pido en el nombre de Jesús que tú le ayudes a nosotros a tener un templo limpio. Con todos los ojos cerrados, ahí en sus asientos en oración, Beli va a tocar un himno. Y durante ese himno que van a tocar, si Dios te ha enseñado algo en tu vida que no está bien en tu templo, si tu templo necesita una limpieza, yo voy a pedir que los cristianos que dicen, Dios, necesito que tú me limpies mi templo, que nosotros vinimos acá frente al altar
y le pedimos, Dios, necesito una limpieza. So, a este momento voy a pedir que si Dios ha trabajado en su corazón en una manera, te ha hablado sobre algo, voy a pedir que ahora mismo pueda venir a este altar y hablar con Dios. Dios, yo necesito una limpieza en mi templo. Yo necesito que tú entres en mi templo y empiece a limpiar. Hay partes en mi vida que no te agrada a ti. Estoy haciendo cosas que no te agrada a ti. Estoy usando tu templo para cosas que no te agrada a ti. Y esta mañana yo quiero salir de la iglesia con mi templo limpio. En oración pidiendo a Dios, Dios, ayúdame a tener mi templo limpio. Ayúdame, Dios, a limpiar cualquier área en que el Señor te ha señalado esta mañana. Entrégaselo al Señor. Dios, aquí está esta parte de mi vida. Necesito una limpieza. ¿Cuántos más cristianos necesitan venir a estar y hablar con Dios? Todos nosotros necesitamos una limpieza todo el día. Tenemos que leer la Biblia, orar al Señor todos los días para que Él limpie nuestro templo. ¿Cristiano está limpiando su templo todos los días? ¿O solamente una vez a la semana? ¿O solamente una vez al mes? Necesitamos limpiar nuestro templo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por los que vinieron acá frente a hablar contigo. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú limpies el templo de ellos. Señor, que ellos puedan irse esta mañana limpio, su templo limpio. Señor, que cada cristiano pueda reconocer la importancia de limpiar nuestro templo cada día. No solamente por fuera, pero también por dentro, nuestro corazón, nuestra mente. Yo pido, Señor, que tú me ayudes a mí a limpiar mi templo todo el día. Ayuda a cada cristiano a limpiar su templo todos los días. Trabaja en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.